Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz y si quieren contactarme para participar en estas conversaciones, me pueden encontrar en LinkedIn. También nos pueden seguir en Instagram como Voces Globales. El día de hoy es el último episodio del año y para eso vamos a conversar sobre los eventos más importantes de este 2023 y algunos eventos que vale la pena prestar atención en el 2024. El día de hoy no tengo ningún invitado. Hoy lo que vamos a hacer es escuchar las voces de aquellos oyentes que mandaron sus audios comentando cuáles fueron sus eventos más importantes de este año y cuáles eventos les parecen importantes a ellos tener en cuenta en el 2024. Las voces de ustedes, los oyentes, y también de algunos invitados que hemos tenido en estos episodios. Vamos a ir compartiendo los audios y yo les voy a ir contando sobre algunos eventos importantes desde mi perspectiva. Seguro faltarán algunos, seguro ustedes considerarán que hay otros más importantes, pero esa es la gracia. Entre todos, comentemos, conversemos y analicemos los eventos que son importantes para cada uno y así tener un mejor análisis de cómo fue este año y qué es lo que se avecina para el otro año. Así que para empezar, escuchemos algunos audios de lo que piensan los oyentes de este 2023. Para mí el evento más importante de este año 2023 es todo el conflicto armado entre Israel y Hamas, no solo por las implicaciones que tiene por Medio Oriente, sino también por las implicaciones a un nivel ya global frente pues temas como inflación, comercio y pues relaciones internacionales. Creo que ese evento más lo que se viene viviendo de Rusia contra Ucrania todavía en la invasión, pues pone en perspectiva la globalización que estamos viviendo, pues cómo se va a vivir de ahora en adelante. Y para el evento más importante del próximo año, seguramente que va a ser las elecciones de Estados Unidos del 2024, que muy seguramente van a terminar siendo Donald Trump contra Joe Biden y pues de ahí se van a resolver muchas cosas de alguna u otra manera. Un evento determinante para este 2023 a nivel de inteligencia, defensa y seguridad es sin duda el conflicto entre Palestina e Israel, que a raíz del atentado de Hamas del 7 de octubre ha adquirido un protagonismo muy relevante a nivel internacional. Para 2024 estaremos muy atentos a cuáles serán los siguientes pasos que tome Estados Unidos a la hora de apoyar este conflicto, ya que también podría ser determinante para la manera de actuar de la Unión Europea. Bueno, como politólogo con experiencia en relaciones internacionales, creo que el evento más importante de 2023, sin duda, y pues de manera desafortunada, ha sido la guerra entre Israel y Palestina. Considero que esta ofensiva militar pues es algo que no hemos visto en muchas décadas de conflicto y sin duda creo que para los que somos un poco más jóvenes es la escalada de violencia más importante que hemos visto en las últimas décadas. Creo que esto definitivamente va a cambiar pues el conflicto y creo que esto hace que no se vea una solución dialogada pues en el horizonte próximo y creo que va a redefinir pues no solo las relaciones entre Israel y Palestina, sino pues las relaciones en la región y en general en el mundo. Bueno, de 2023 creo que la situación en Gaza y el ataque desproporcionado que ha realizado Israel, justificándose en la búsqueda de los militantes de Hamas, pero afectando a miles, millones de personas,
es el hecho significativo o más significativo para mí en 2023, no solamente por la tragedia humanitaria que en sí misma representa, sino porque es precisamente otra muestra de que esta multiplicidad de conflictos demuestra que estamos en una especie de nueva Guerra Fría, pero con diferentes frentes. Creo que es lo que más resaltaría. Como pudieron escuchar, para varios de esos oyentes, los dos eventos más importantes de este año son la guerra en Ucrania y el conflicto Israel y Palestina. Cabe anotar que la guerra en Ucrania, en febrero del 2024, va a cumplir 2 años desde que comenzó. Eso quiere decir que ha sido un conflicto que se está prolongando bastante. Es importante anotar que el otro año va a haber elecciones en Rusia y probablemente en Ucrania. Vamos a ver cómo manejan esta situación. El otro conflicto que, como lo mencionamos en un episodio pasado, de Israel y Palestina, si bien este conflicto ha existido por bastantes décadas, fue hasta octubre de este año que empezó a coger otra vez un cubrimiento de medios masivos por ese ataque de Hamas el 7 de octubre. Desde ahí es donde se ha hecho una mayor cobertura de estos sucesos y donde se han dado bastantes muertes y el conflicto parece que no va a tener un fin cercano a principios del 2024. Sin profundizar bastante en estos temas, ya podemos ver que estos serán dos eventos, dos conflictos que alteran bastante el orden internacional, la economía mundial, la política. Estos eventos vale la pena analizarlos y tenerlos en cuenta para el 2024. Ahora pasemos a escuchar nuevas voces de otros oyentes sobre sus eventos más importantes del 2023. Hola, soy Lina Córdoba, joven negra apasionada por la cooperación para el desarrollo internacional, la agenda negra, la agencia negra y los proyectos étnico-culturales. Sin duda alguna, el 2023 nos deja un sinsabor, nos deja una agenda internacional convulsa, una agenda regional de incertidumbre. Para mí, el hecho más importante o el hecho de mayor trascendencia de este 2023, sin duda alguna, es la emancipación de Mali. Mali, como fue colonia francesa, hace un par de siglos, sin duda alguna, estos procesos de emancipación que siguen llevándonos al centro del panafricanismo como movimiento, a eliminar el francés como segunda lengua oficial de este país, nos da cuenta de las nuevas relaciones que pueda tener el noroccidente de África y por ende la mayoría de estos países con la vieja guardia de Europa. Sin duda alguna, el que África se levante pone al mundo de presente que el continente africano, el viejo y más antiguo continente, sigue estando de pie. Para el 2024, sin duda alguna, se nos vienen muchísimos acontecimientos y muchísimas dinámicas. De ellas, rescato que hay que prestarle gran importancia con lupa a las elecciones de Estados Unidos. Se nos puede venir una nueva contienda a nivel interno de los demócratas para poder determinar en qué estado están los liderazgos del sur del país y el del occidente. Pues sin duda alguna, en este evento internacional podemos saber cómo se puede configurar o cómo se configurará en los próximos 5 años una agenda internacional que esperemos se separe de la guerra, de las drogas y empecemos a hablar de derechos humanos y derecho internacional migratorio. Una de las noticias más importantes de este año es que el planeta cada vez está más cerca de alcanzar y de hecho superar el límite de los 1.5 grados Celsius que se había establecido para controlar el calentamiento global. De hecho, 2023 está en camino a ser ya el año más caliente que hayamos vivido en la historia y los últimos 10 años han probado ser la década más caliente hasta ahora. Las estadísticas son bastante preocupantes. De hecho, la OMM hizo un estudio en el cual demostró que del 2000 al 2019 alrededor de 489.000 personas murieron cada año debido al calor y casi la mitad de ellas se encontraban en Asia. Es importante tener esta temática en cuenta porque hay 4 principales áreas de riesgo. Estamos hablando de un aumento de temperaturas que pueden poner la salud en riesgo. Estamos hablando de eventos climáticos extremos que pueden llevar a un problema de seguridad alimentaria.
Estamos hablando también de mayor presión en los sistemas de salud y adicionalmente un aumento en la capacidad de transmisión de enfermedades que son riesgosas para la vida. Como pudimos escuchar, hay uno bastante interesante sobre la situación en Mali que se dio este año y también cabe destacar bastante la situación del medio ambiente en el mundo. Para complementar esto, yo quiero mencionar el terremoto que sucedió en febrero de este año en Turquía y Siria. Para ser más específico, un terremoto que sucedió en el sureste de Turquía y una parte de Siria que quedaron devastados por uno de los terremotos más mortíferos en 100 años. La sacudida, que tuvo una magnitud de 7,8, dejó en total 56.000 muertos aproximadamente y 6.000 de ellos fueron del lado sirio. También el 8 de septiembre se registró otro sismo bastante mortífero en Marruecos. Un terremoto sacudió la región de Marrakech con una magnitud estimada entre 6,8 y 7. Eso quiere decir que este fue el terremoto más fuerte jamás registrado en este país, como lo mencionó la otra oyente, sobre cambio climático y las elevadas temperaturas. Debido a esas elevadas temperaturas, desde junio hasta octubre, el mundo bate récords mensuales de incremento de temperatura. Y según el Observatorio Europeo Copernicus, en el 2023 ya prácticamente superó con total seguridad el récord que sacó en el 2016 como el año más cálido registrado. Entonces, este 2023 podemos decir que se reporta como el año más cálido hasta ahora, lo cual es bastante preocupante. Tenemos que tener en cuenta la transición a energías renovables y ver cómo va avanzando el tema de la transición energética, no solo en Colombia, sino también en el mundo, para ver si se pueden reducir la temperatura global, si se logra alcanzar para el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible frente a este tema. Otro de los eventos más importantes de este 2023 es la coronación del rey Carlos III. Tras la muerte de Isabel II, en septiembre del 2022, su hijo Carlos heredó inmediatamente el trono de Inglaterra y tomó el nombre de Carlos III. El 6 de mayo, a sus 73 años, se presentó oficialmente ante el mundo como rey y jefe de Estado de los países que pertenecen a la Commonwealth y por su parte, su esposa Camila ha adquirido el título de reina consorte. En cuanto a los invitados, podemos decir que en esta ocasión, Westminster acogió solamente a 2.200 asistentes, casi 6.000 menos de los que tuvo Isabel II en su coronación, y entre ellos podemos destacar a los reyes de España, podemos destacar a Jill Biden, que fue ex marido de Camila, Andrew Parker Bowles, y también podemos destacar que el príncipe Harry también asistió a esta ceremonia tan importante. Surge de nuevo el debate de si mantener o no la monarquía y en general las monarquías que existen en el mundo. Si vale la pena continuar con ese sistema de reyes o si ya es más bien hora de cambiar cómo funcionan las cosas en estos países. Esto es un aspecto cultural bastante fuerte, no solo en Inglaterra, sino en los otros países donde existen reyes. Si bien hay gente que está en contra frente a las monarquías, también hay muchos otros que la consideran bastante importante para su cultura. Probablemente el otro año pues no se vaya a mover mucho estos temas de monarquías. Y otro de los eventos importantes de este 2023 fueron las elecciones en Turquía, un país que es geopolíticamente muy importante
por todo lo que tiene, empezando primero por su ubicación geográfica, por todo su comercio marítimo, por cómo actuó Erdogan durante el conflicto de Ucrania y Rusia, el papel tan importante que jugó para ayudar tanto a que el conflicto tratara de desescalarse y su participación que tuvo con los países de la OTAN y tratando de ser un país, digamos que un país conciliador para tratar de encontrar la forma de desescalar este conflicto. Eso no le quita ni le resta importancia a cómo ha participado este país en el escenario global y regional. En las elecciones, Erdogan gana con una mayoría aplastante en la segunda vuelta y se consolida por 5 años más como presidente. Ya va desde el 2017 y continuará hasta el 2028. Vamos a ver qué políticas maneja, vamos a ver cómo sigue funcionando la geopolítica de este país tan importante como es Turquía en la región y en el mundo. Y como siguientes episodios en este podcast, esperamos hacer un análisis de más profundidad sobre Turquía, sobre la geopolítica de Turquía y su importancia que tiene para el sistema internacional. Ahora escuchemos más audios, nuestros otros oyentes, y escuchemos sus perspectivas. Si bien el uso y la implementación de inteligencia artificial no fue desarrollado en 2023 y creo que está ha cobrado gran relevancia en el último año, y creo que es muy importante prestarle atención precisamente a cuál va a ser el papel de los gobiernos y de los estados para su regulación. En este sentido, considero que uno de los asuntos que serán importantes en el 2024 será la ley de inteligencia artificial, la que intenta regular el uso de los datos, especialmente para las elecciones. Entonces, creo que pues será importante prestar la atención como a partir de esta ley que se desarrolla en la Unión Europea, si se van a empezar a regular los estados pues, a nivel global. Bueno, uno de los principales sucesos durante este 2023 en el mundo del cine y la televisión, sin lugar a dudas, fueron las huelgas en Hollywood, principalmente la de guionistas en el mes de mayo y que se uniría a la de actores 2 meses después. Estas terminarían en septiembre y noviembre respectivamente con los acuerdos pactados por parte de los sindicatos con los grandes estudios de Hollywood como Universal, Disney, Warner y que también se unirían las plataformas de servicio de streaming como Netflix. Varios eran los motivos y exigencias por parte de los sindicatos, entre estos coincidían en el uso de la inteligencia artificial. Y recordemos que algunos estudios ya han hecho uso de esta tecnología para hacer regrabaciones, recrear actores ya fallecidos y hasta usarlos en procesos de escritura. Durante el tiempo de las huelgas se detuvieron producciones en curso y como consecuencia generó un retraso en las películas y series de televisión y es decir, los estrenos tentativos para el 2024 se llegaron a aplazar hasta el 2025. También se dejaron de promocionar algunas películas que tenían estrenos para este mismo año, que incluso llegó a afectar las ganancias en taquilla de algunos. Y bueno, ante esto lo que se podría esperar del próximo año y de los siguientes es que como consecuencia del retraso de Hollywood es posible que algunos estudios recurran a la compra de producciones de otros países, europeos, latinoamericanos, incluyendo Colombia por supuesto. Además que va a haber un incremento en películas independientes y las casas productoras independientes, valga la redundancia, se van a ver fortalecidas. Entonces, bueno, será interesante observar cuáles van a ser esas producciones para el próximo año, como también otro escenario, pueda que se recicle material del mismo Hollywood y no tener ese hueco que dejó las huelgas de este 2023. Estos oyentes nos han dado nuevos temas para tratar, nuevas perspectivas que escuchar, pero antes de hablar de eso quiero complementarlo hablando sobre la carrera espacial que se ha dado este año. Primero, diciendo que hay 77 países que tienen agencias espaciales y
16 de estos han podido mandar cargas útiles de diferentes tipos al espacio. También hay que destacar que la Luna ha tenido un interés bastante particular, ha retomado el interés para volver a la Luna. Por parte de Rusia podemos decir que sus esfuerzos fallaron en agosto de este año, cuando su lander tuvo un accidente y se estrelló en la superficie lunar. Pero días después, India se volvió el cuarto país en lograr un aterrizaje de un vehículo no tripulado en la Luna. Y por su lado, también vale la pena destacar algo muy importante, que China y Estados Unidos han trabajado bastante en sus programas espaciales, especialmente apuntando a llevar de nuevo astronautas a la Luna para el 2025. Y esto nos vuelve a poner sobre la mesa esas preocupaciones y estos temas geopolíticos frente al dominio de la Luna, militarización del espacio, cómo puede funcionar todo esto en derecho internacional, cómo se podrían, de cierta forma, si se puede decir así, distribuir los países territorio en el espacio o en la Luna. Tendremos que estar pendientes de eso a ver cómo se va dando. Es importante mencionar que no solo los países ahora, desde la parte estatal, es que quieren lograr esto. También las empresas privadas tienen las capacidades y el interés de hacer, digamos que una exploración en el espacio. Y ahí podemos destacar empresas como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic, que que jugarán un papel muy importante en este tema. Y otro tema bastante importante que nos mencionó el oyente es todo el tema de la inteligencia artificial, que tuvo como su auge en el 2022, hablando tal vez especialmente de ChatGPT. Podemos decir también que los avances que ha tenido esta inteligencia artificial y otras en este 2023 ha sido exponencial. Podemos ver cómo se ha empezado a utilizar mucho más, como todo esto ha traído a la mesa los debates. La inteligencia artificial va a ayudar a la creatividad humana y a la prosperidad humana para facilitar el trabajo, para complementar el trabajo de los humanos, o si esto es más bien una caja de Pandora que cuando se abra completamente va a causar una pesadilla en el futuro. Y hablando de pesadillas, podríamos destacar también, como lo dijo otro oyente, sobre la huelga de guionistas y actores que se dio en mayo. Específicamente, los guionistas estadounidenses empezaron la huelga, a la que se sumaron después, a mediados de julio, los actores, para principalmente pedir una mejor remuneración y una regulación del uso de inteligencia artificial en todos estos temas. Ya sabemos, si han utilizado ChatGPT, que es bastante fácil pedirle guiones, que haga guiones de episodios, de películas. Digamos que tiene una infinidad de posibilidades que pueden realizar, y esto es bastante preocupante para los actores, para los guionistas y para todos los que trabajan en la industria del cine. Por eso es que esta huelga llama la atención y es necesario prestar la atención cómo se maneja el tema de la inteligencia artificial en estos temas y en otros. Debido a esto, una consecuencia de esto es que varias películas y series que estaban para salir este año o a principios o a mitades del 2024 se han visto retrasadas.
Otro evento importante que sucedió casi a final de año fueron las elecciones en Argentina, en donde el ultraderechista Javier Milei, de 53 años, arrasó en la segunda vuelta presidencial ganando el 56% de los votos frente al 44% que consiguió Sergio Massa, quien era el candidato del peronismo y que fue ministro de Economía. La diferencia entre uno y otro de los votos fue de casi 3 millones. El peronismo le fue bastante mal en estas elecciones. Argentina va hacia un camino desconocido, transitando más o menos hacia donde fue Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. Javier Milei, en su discurso, dijo que textualmente, y cito: "Hoy comienza la reconstrucción de Argentina, hoy comienza el fin de la decadencia, se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las de nuestros padres fundadores". Cierro comillas. Milei también exigió al gobierno que se hiciese cargo de la transición y advirtió que será muy duro con aquellos que resistan con violencia los cambios que propone y adelantó que no habrá gradualismo ni tibieza. Si no se avanza rápido con los cambios estructurales que Argentina necesita, la crisis va a empeorar. Con este nuevo gobierno, como dijo Milei, van a volver a abrazar las ideas de la libertad para volver a ser una potencia mundial. La ultraderecha, que está teniendo en Argentina ese resurgimiento, hay bastante desconcierto, no se sabe qué es lo que puede hacer Milei. En su campaña presidencial hubo varias propuestas controversiales que podrían afectar, desde el punto de vista de algunos analistas, más que beneficiar al país. Por ejemplo, esta de reducir de 18 ministerios a 9 ministerios, que si bien puede ser bastante útil, el problema es cómo lo va a hacer y en cuánto tiempo lo va a hacer, que le permitirá hacer la ciudadanía, el Congreso de Argentina. Toca estar pendiente de esta situación y qué es lo que puede pasar a Argentina, a las relaciones que vaya a tener con el resto de países latinoamericanos, con las relaciones que vaya a tener con Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de eso. Y ahora pasemos a escuchar más voces sobre lo que opinan los oyentes de este 2023. Hola, hola, les habla Andrea. Primero agradecerle a Voces Globales la invitación a estos podcasts que pude grabar en el año 2023. Decirles que dentro de los eventos más importantes y relevantes en el año 2023 fue la relevancia de las elecciones nacionales. En primera instancia se demostró que hay una transformación en cuanto a la agenda normativa, lo social, lo político, el crecimiento que se vio en la economía y la posible recesión de la que se hablaba en el 2024 y ya la tenemos muy cercana, que técnicamente es cuando se registra una contracción por 2 trimestres consecutivos. Esto fue muy importante resaltarlo en el tema del escenario político, porque el proceso electoral en el 2023 pudo resaltar la tendencia de la conformación de aquellos partidos políticos volátiles. Fue algo muy coyuntural y de lo cual me gustó muchísimo hablar en los podcasts. Muchas gracias. Bueno, sabemos que 2023 dejó grandes eventos a nivel geopolítico y estratégico, y pues muchos de estos en 2023 tendrán continuidad en el 2024. En primera instancia quisiera abordar a nivel nacional las elecciones locales de octubre, que justamente el 1 de enero de 2024 se posesionarán los nuevos alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras en Colombia, un reto
para implementación de nuevas políticas públicas, otro nuevo cuatrenio en la gobernanza a nivel local. Vamos a ver qué juego tienen los alcaldes, los nuevos gobernadores, gobernadoras, también el relacionamiento con el gobierno central nacional, muchos retos. Es un gran reto para implementar y fortalecer los temas de país a nivel local y pues a nivel regional el tema del exequivo, qué va a pasar, las consecuencias, qué va a hacer Venezuela, cómo se va a responder desde Guyana, desde otros países, el conflicto geopolítico que muy seguramente tendrá cabida y los ojos de la región el próximo año. Y a nivel global pues lo vimos, la continuidad del conflicto en Ucrania, este 2023 vimos también las crisis internas en Rusia, el intento de golpe de Estado o las amenazas al presidente Putin por parte del líder del grupo Wagner, su misterioso fallecimiento, la continuidad justamente del conflicto que sigue en Ucrania y pues también el otro conflicto global que sigue teniendo los ojos del mundo, sigue siendo Gaza, la franja de Gaza, lo que pasó con el grupo terrorista Hamas en el concierto y la toma de rehenes y asesinato a población israelí, la respuesta por parte de las autoridades políticas y militares en la franja. Ya hay miles de muertos, entonces es un conflicto que continuará, un crecimiento de este prolongado conflicto que será de interés en el 2024. Eso es todos los 3 niveles. Sabemos que hay mucho más, pero a nivel personal se considera que eso será clave a nivel local o nacional, regional y global en el mundo a nivel geopolítico y estratégico. Gracias y sigan escuchando el podcast Voces Globales, que esperamos seguir aportándole todos los conocimientos y experiencias y creando capítulos nuevos el próximo año. Y sin duda alguna, y ya centrándonos en el tema de Colombia, lo más importante quizás fueron las elecciones en octubre, las elecciones regionales que se dieron en octubre, todo lo que puede traer esto. El 1 de enero del 2024 se posesionan esos alcaldes y hay que ver cuáles propuestas empiezan a implementar y sobre todo, desde mi punto de vista, cuál será esa relación que van a manejar los gobernantes locales con el presidente. El caso que puede ser más importante tal vez es el de Bogotá, a ver qué tan bien o qué tan mal se dan esas conversaciones, esa relación entre Galán y el presidente Petro, teniendo en cuenta temas como el metro, teniendo en cuenta temas como la seguridad en la ciudad y vamos a ver si se da una pelea constante durante todo lo que falta de gobierno o si por el contrario van a tener una relación más amistosa con el fin de contribuir al crecimiento de las ciudades y del país. Otro evento que quiero destacar de Colombia sucedió el 14 de diciembre, hace muy poco, que es muy importante y es la expedición a la Antártica. Ese 14 de diciembre, en el puerto de Buenaventura, zarpó el buque ARC Simón Bolívar, el cual inició la 10ª expedición antártica colombiana durante el verano austral 2023-2024. Y esta expedición tiene como objetivo investigar sobre el cambio climático, la conservación del medio ambiente y esa relación que puede existir con la seguridad marítima. Dentro de esta, los investigadores van a realizar bastantes proyectos. El otro año vamos a ver qué descubrimientos pueden tener. Y en este podcast vamos a tener una segunda parte sobre hegemonía del mar, en donde vamos a hablar de la importancia de la Antártica, en general de los polos, quizás los descubrimientos que tuvieron en esta expedición y qué pueden significar para el mundo y para el país. Ahora pasemos a analizar un poco esos eventos importantes para el 2024.
Como mencioné, para mí el evento más importante de 2023 ha sido el conflicto entre Israel y Palestina en Gaza. Creo que gran parte de 2024 se va a definir por este conflicto. No tiene una solución próxima a la vista y pues, la confrontación armada continúa. Creo que esto va probablemente a continuar así por buena parte del principio de 2024. Y por otro lado, pues las elecciones en Estados Unidos pues siempre tienen un impacto importante en el mundo y creo que esta vez no va a ser la excepción. Si Trump o no puede participar y si hipotéticamente puede quedar electo, también puede tener una influencia importante en este conflicto, al igual que el conflicto entre Rusia y Ucrania, que hasta digamos ahí un poco dormido, pero probablemente para 2024 pues sea un evento a tener muy en cuenta. Hola, hola, les habla Andrea. Quiero agradecerle la invitación a Voces Globales por haber realizado estos podcasts en el año 2023. Quiero decirles que para el año 2024, pese a que el tema principal fueron las elecciones del año 2023, la actividad económica que se ve con este nuevo gobierno frente a la generación de empleo, el sector privado y la seguridad de la cual nos habla Galán, permite hablar acerca de la alta inflación, las tasas de interés y la incertidumbre política que se desata para el año 2024. Asimismo, el tema de la demanda interna en 2024, que ya la vemos cerquita, y aquello que el Banco Central nos ha mencionado y nos ha hecho mucho énfasis, que es las tasas de interés para el próximo año y poder controlar de esa forma la inflación. Es un tema que me parece importante resaltar y a su vez me gustaría que pudiésemos hablar frente a la política monetaria y la evasión o poder prescindir de aquello que llamamos como flexibilización en la credibilidad y salvaguarda de la economía colombiana. Muchas gracias. Para 2024, el hecho más importante, creo yo, eh, creo que son varios hechos, pero que son uno solo. Lo he repetido varias veces. Y son las elecciones. El próximo año, más de 76 países en todo el mundo celebrarán elecciones nacionales, ya sean generales, legislativas o locales. Y eso implica que más de 4 billones de personas irán a las urnas el próximo año. Estamos hablando de los Estados Unidos, de India, de Rusia, de la Unión Europea, de Indonesia, de Taiwán, de México, del Reino Unido, del Parlamento Europeo, quizás Ucrania. em, y entiendo que es algo particular y que no se va a volver a presentar algo así sino hasta 2048. Considerando todo lo que está pasando ahora, vale la pena hacerle seguimiento a qué líderes nuevos vienen y qué traen para decirnos. Como lo pudieron escuchar y como se ha mencionado antes, las elecciones el otro año, que es, como lo decía uno de nuestros invitados, es un evento, pero que se va a dar en bastantes países. Casi 80 países van a tener elecciones. Cerca de 4 billones de personas van a votar, van a ejercer su derecho al voto y toca destacar entre esas quizás las elecciones en Estados Unidos, en Rusia y en Ucrania. Por el lado de Estados Unidos, vamos a ver si por el lado de los demócratas, Joe Biden va a querer hacer la reelección. Hasta este momento que se está grabando este podcast, no hay nada certero. Los analistas, los diferentes medios creen que sí va a pasar, pero no hay nada confirmado. Vamos a ver qué pasa por el lado de los republicanos. En este podcast también vamos a estar muy pendientes de estos sucesos. Vamos a analizar los resultados de estas elecciones y vamos a ver qué efectos y consecuencias puede tener no solo en la política de Estados Unidos, sino en la política global.
el día de hoy no va a haber recomendaciones de la semana. Esto es todo por este episodio. Les queremos volver a agradecer a todos esos oyentes que han escuchado nuestros episodios y que nos han apoyado durante todo este 2023. En el 2024 volveremos, tendremos nuevos invitados, nuevos temas que esperamos que sean de su interés. Esperamos contar con la participación de más personas y fortalecer este podcast para brindarles a todos un mejor análisis y que estén bien informados y generen sobre todo su propia opinión de los sucesos de Colombia y el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó este episodio, por favor compártanlo, por favor déjenos comentarios y respondan la encuesta en Spotify y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.